Álvaro Delgado. Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Bien. Oiga, Una don vez, Álvaro, perdón. no, un gusto estar aquí una vez más contigo, Julio. Pues Encantado. es que usted anda de moda, don Álvaro Delgado. Gana planas, espacios en el periodismo electrónico que comentan su salida después de 26 años de proceso. Luego su ingreso sin embargo, como director de investigación. Luego este reportaje sobre latinos y luego hoy está usted en la conferencia mañanera y el presidente de la República lo felicita, confirma lo que ha publicado. ¿De qué se trata, don Álvaro? Pues se trata simplemente de trabajar. Así de sencillo. Pues sí, porque no es algo que a mí me resulte muy grato andar en boca de mucha gente por razones extraperiodísticas, Ajá. pero eh, en realidad todo tiene que ver con el trabajo que yo he realizado y realizo. Pues sí, lo de proceso, y lo platicamos aquí, cosa que yo te lo agradezco mucho, pues sí es cambio de trabajo, no es fácil dejar un medio en el que uno ha trabajado tantos años, pero finalmente pues, se cumple una etapa. Y también, obviamente, uno ingresa a otro trabajo. Pues yo no soy hijo de ricos, yo vivo solamente de mi trabajo. Y claro, el encontrar otro trabajo, un trabajo como al que me invita eh, Alejandro Páez y el Consejo de Administración de la empresa que edita, sin embargo, pues claro que me hace sentir bien. Y esto más reciente, Ujú. claro, publico un reportaje que genera atención pública por lo que revela y en efecto, hoy fui a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pienso que también no solamente iba yo por más información desde el punto de vista oficial del jefe del gobierno mexicano, sino también, por supuesto, para hacer un par de puntualizaciones que las hice. Y pues esto también ha generado mucho interés. Yo creo que fundamentalmente en el trabajo al que yo remito permanentemente. Lean el reportaje en la página de Sin embargo MX y vean si tiene sustento testimonial, sustento documental, si realmente revela cosas. Yo creo que sí, pero bueno, que cada quien saque sus conclusiones. Ya sabes, Álvaro, que en las redes sociodigitales, particularmente en Twitter, pues hay argumentos y expresiones de toda índole. Pero detecté que hubo una especie de coincidencia entre varios tuiteros que decían, bueno, ¿qué tiene de malo que particulares hagan una empresa y esa empresa sea informativa como es Latinus? ¿Qué tiene de malo? Pues finalmente ni está prohibido ni hay nada de malo en que personas en lo particular impulsen un proyecto así. ¿Qué responderías, Álvaro? No, por supuesto, es legal y es legítimo emprender un negocio eh, atendiendo, por supuesto, lo que la Constitución y las leyes establecen en ese sentido. Eh, por supuesto que todos tenemos no solamente la posibilidad, sino también el derecho de poder iniciar un negocio, pues eso es perfectamente válido. Nada más que los medios de comunicación no se pueden comparar, o las empresas de comunicación no se pueden comparar con fábricas de pan o de fabricación de tortillas o de tornillos. Las empresas periodísticas tienen una responsabilidad, como los periodistas las tenemos, de investigar, de difundir asuntos de interés público o de entretenimiento o de producción de materiales, inclusive educativos. Eso es, también hay que tenerlo claro. Pero los medios periodísticos en específico, creo que sí es importante que se sepa quiénes son sus dueños, quiénes son los que lo financian, y si lo hacen de una manera transparente, pues está correcto. Pues una empresa periodística con toda legitimidad debe tener
fuentes de financiamiento, incluyendo los recursos públicos, por supuesto, que debidamente reglamentados, pues son legales en México y en el planeta. Ahora, digo que sí hay una diferencia porque los medios de comunicación, al tener propietarios identificados con una posición político-ideológica, sí, por supuesto, tienen una manera muy específica de difundir u ocultar asuntos que le conciernen a los ciudadanos. Y si además hay un grupo político que tiene un proyecto, pero que lo trata de hacer a través de un medio que no da claridad sobre su financiamiento, entonces sí, me parece que es un asunto de interés público. En el caso de Latinos lo es un asunto de interés público. Latinos en junio del año pasado aseguró en un pronunciamiento que no había ningún grupo político, y resulta que sí. Resulta que es un grupo político muy específico, el de Roberto Madrazo, que no es cualquier político. Fue gobernador de Tabasco, cargo al que llegó bajo pruebas de fraude electoral, como se acreditó. Es un político que gobernó de una manera muy específica, con corrupción, cooptando medios de comunicación, corrompiendo periodistas. Eso está documentado. Bueno, yo lo documenté desde entonces en proceso. Y luego, es un personaje que fue presidente del PRI, es un presidente que llegó inclusive a la presidencia del PRI con los peores métodos junto con Albester Gordillo. Inclusive, tú lo recordarás, Julio, María de los Ángeles Moreno, que fue senadora y que era parte del equipo de Beatriz Paredes, dijo que eran conductas de delincuencia organizada. Sí. Inclusive, las prácticas de delincuencia organizada, las que hubo en la campaña de 1994, acreditadas por la Procuraduría General de la República, que no era precisamente simpatizante de López Obrador y del PRD, y fue candidato presidencial en 2006, quedó en tercer lugar, y ese personaje tiene un clan, su hijo y su cuñado, que están detrás de Latinos. No solamente lo acredito yo en mi reportaje, el propio Roberto Madrazo lo dice. Sí. Entonces, así. me parece que es un asunto de interés público. Claro. Hay una respuesta hoy que está publicada en las redes, lleva arriba el logotipo de Latinos, no lleva una firma específica, y dice ahí que Latinos es una plataforma binacional de información comprometida con los tiempos en que nació, de asedio oficial a la crítica en México y en otras latitudes. ¿Habrá ese asedio oficial, Álvaro? No sé si se puede definir como asedio el que el presidente López Obrador mantenga una conducta de confrontación con el periodista Carlos Loret de Mola y con Víctor Trujillo, que se dan uno al otro. O sea, ahí hay una confrontación, hay un choque, y parte de lo que yo, inclusive en la conferencia de prensa de hoy ante el presidente, le pregunté y le dije que si por salud pública, como jefe del Estado mexicano, no solamente como presidente de la República, convenía que moderara su comportamiento, no refiriéndome al caso específico de estas dos personas, no, sino en general. Y pues él dio sus argumentos. Yo soy periodista, nada más. Pues claro, voy y le pregunto, como le pregunté justamente de este reportaje. Hay apuñaladas iguales, llorar es cobardía, dice un adagio. No
Y también yo le dije al presidente algo que pienso, en el sentido de que el poder público, no solamente el presidente o el gobierno federal, sino todos los poderes públicos, la Cámara de Diputados, todos los que viven de recursos públicos, pues tienen que estar sujetos al escrutinio. Y no es lo mismo la crítica que hace un particular a un funcionario, a la crítica que el funcionario hace del trabajo de un periodista o de un medio, sobre todo del presidente de la República. Pero también creo que Loret y Broso y yo creo que tú, hacemos lo que creemos correcto hacer, y la sociedad es la que define si lo que estamos haciendo es lo adecuado o no. No el poder público, sino la sociedad. Y en ese sentido, yo soy de los que piensa que ni modo, pues en este asunto a uno lo critican. Nada más que la crítica del poder público no puede equipararse a la de un particular. Claro. En el documento emitido por Latinus, le dicen al gobierno de México que si desea, si le interesa investigar al medio que investiga a su administración y documenta sus errores y abusos, lo invitamos, dice Latinus, a que inicie gestiones en Estados Unidos para hacerlo. Tenemos todo en regla legal y administrativamente. Más adelante dice, es sencillo, ni Roberto Madrazo, ni Silvano Aureoles, ni el gobierno de Michoacán, ni Patricia Olamendi tienen nada que ver con el medio. ¿Qué opinas, Álvaro? O sea, Allá váyanse a Estados Unidos a hacer las indagaciones y hay... posible porque efectivamente casi le están espetando a Roberto Madrazo aquello de la campaña del 2006. ¿Tú le crees a Madrazo? Ajá, Yo tampoco. ajá. O sea, Madrazo ayer en entrevista con Ciro Gómez Leiva dice, claro, mi hijo y mi yerno están en esa plataforma, exactamente como yo lo publiqué. Yo presento documentos al respecto. Y la investigación que está en curso por parte de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que es una defensa, pasan a la ofensiva, pero no desacreditan nada de mi reportaje. Nada. Ese es el asunto. Claro, lo pasan por el recurso del adjetivo y de la argumentación retórica. Dicen el amasijo, entre comillas, que es un término utilizado en tu reportaje, el amasijo de datos falsos, imprecisos y sin sustento, ofrendado hoy en su ritual matutino al presidente, está justo a la altura del burdo aparato propagandístico construido en la actual administración. No resiste la verificación. Eso dice Latinus, Álvaro. Es retórica, es rollo anodino, que nada tiene que ver con la información maciza que yo presento en el reportaje. Lo que hay, entre otras cosas, Álvaro, es el señalamiento, pues, de este grupo con nexos e intenciones políticas, Madrazo, Olamendi, pero el caso específico de Silvano Aureoles, que es un gobernador, yo he dicho que no es un gobernador perredista, sino peñista, porque en realidad, desde mi punto de vista, quien lo impuso en el gobierno de Michoacán fue la relación directa y la subordinación con Enrique Peña Nieto, pero de ahí han salido recursos que sirven para estos empresarios que tienen además el financiamiento de Latinus. ¿Por ahí va, Álvaro? Yo no le he hecho ninguna imputación directamente al gobernador Silvano Aureoles, salvo el hecho de que su gobierno ha otorgado contratos a dos de las empresas propiedad del yerno de Roberto Madrazo, y que a partir de ahí se fondea, se financia Latinus a través de la empresa, una empresa creada
y que oficialmente está detrás de esta plataforma informativa. Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene el gobierno federal de investigar justamente eso. Yo publico solamente lo que sostengo. Al gobernador específicamente no le atribuyo ninguna conducta. Insisto, es su gobierno el que otorga esos contratos, uno de ellos de 137 millones de pesos por asignación directa a la empresa propiedad del yerno de Madrazo. Y hay otros contratos por concurso, inclusive un concurso muy curioso. Participan dos empresas del mismo dueño, del yerno de Roberto Madrazo. Una u otra ahí van a ganar. O sea, ahí por lo menos hay un asunto irregular. Pero hay otro asunto irregular que tiene que ver con que las empresas que hacen estas operaciones no presentan declaraciones ante el fisco. Eso es lo que yo supe precisamente al consultar a funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que este asunto no va a parar aquí. Yo no sé si el gobierno de México va a ir a Estados Unidos como reta justamente este pronunciamiento de Latinus, que ni siquiera está firmado. Pues quizás sea el que está detrás de eso sea Cristian González Guadarrama, quien es el accionista mayoritario de la empresa que está detrás de Latinus. Mira, es un poco este pronunciamiento al que tú aludes, que yo ya lo leí, pues no, es etéreo, y que generaliza, no solamente desinforma, sino absuelve. Entonces, si a mí me dijera que efectivamente, porque ni siquiera alude a mí, ni a sin embargo, es en lo etéreo, es el viejo periodismo, y es más que periodismo, es una conducta política, enviar señales políticas. Entonces, por eso me parece que es más retórica, más rollo que sustancia. Y en general, ¿percibes, Álvaro, que hay un corrimiento de los medios de comunicación convencionales o tradicionales en un sentido de una mayor crítica, a veces muy ácida y a veces solo de percepciones respecto al presidente López Obrador? Es decir, quiero decir, ya no es solo Latinus, sino hay otros medios convencionales que están en ese corrimiento hacia la crítica seca, con un sentido casi partidista o faccioso contra el presidente López Obrador. Sin duda. Sin duda eso ocurre y no es nuevo. Quizás esté recrudeciendo porque pues no podemos perder de vista que hay muchos intereses. No es malo, que eso es evidente, y hay intereses contrapuestos, intereses que chocan, pero eso es la democracia. Pues la democracia es darle cauce justamente a esos intereses que chocan, y por supuesto que hay un acompasamiento de medios de comunicación con, por ejemplo, la coalición que encabeza Claudio X González, el que articuló al PRIAN y lo formalizó. Pues eso es muy claro. O sea, la agenda del PRIAN está claramente expuesta en varios medios, no solamente impresos, sino en radio y en televisión. Pues sí, como consecuencia de qué, de que simpaticen con esta coalición o porque repudian al gobierno porque les quitó recursos. Pues las dos cosas. Entonces, yo, sin embargo, sigo pensando que, como se lo dije el propio López Obrador en la mañana, la sociedad es la que observa y la sociedad es la que nos coloca a cada quien en nuestro sitio. Entonces, y sobre todo, Julio, a quienes damos la cara. A los que de manera abierta, con nuestro nombre, con nuestro apellido, con nuestro rostro, decimos e informamos lo que creemos correcto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el que haya una controversia como la que estamos
hablando, pues está bien, es positivo. El poder político se mete, el poder económico está presentísimo. Hombre, el poder económico hoy es el que está manejando a los partidos políticos de oposición, a los partidos del PRIAN. Pues, es hasta literal. No fue la Coparmex, los patrones de México, los principales impulsores de esta coalición. No es un magnate, hijo del ideólogo y operador del sector privado desde hace muchos años, Claudio X González, el que está orquestando todo esto. Hoy lo publico en el Heraldo de México, en mi columna, en la casa de Claudio X González Guajardo, en las lomas de Chapultepec. Ahí se reunieron desde el principio Marco Cortés, Santiago Krill, Alito, pues todos los que hoy son el PRIAN. ¿Y es ilegal eso? No, no es ilegal. Sencillamente creo que es un asunto de interés público. La sociedad tiene derecho a saber, pues eso es lo que yo me dedico. Bien, Álvaro, pues cambios y cambios en muchos ámbitos. A ti Sí. te ha tocado cambiar de proceso después de una larga historia como reportero estrella, digo yo. Tú que eres un hombre modesto, tal vez digas que no, pero eras el reportero estrella de proceso y ahora con tu trabajo sin embargo, como director de investigación. Mucho Como, trabajo por delante. ¿Perdón? sí, pues como reportero, yo voy a seguir reporteando y junto con un grupo de compañeros, pues sí, voy a tratar de seguir haciendo lo que vengo haciendo. Ojalá que lo haga bien, ojalá que nos vaya bien. Bueno, pues seguimos en contacto, Álvaro Delgado. Hay muchos temas y muchos asuntos. Eh, Te agradezco como siempre esta oportunidad. Oye, Álvaro, a pesar de todo, la gente sigue escuchando, y doy nombres, con atención a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a José Cárdenas, a la barra informativa que está en radio y en televisión. Y siguen teniendo presencia Carlos Marín en Milenio, en fin, a pesar de todos los pesares, esa prensa sigue teniendo fuerza e influencia. Yo pienso que sigue teniendo presencia eh, importante y pues, es, yo pienso que va a seguir. Están los mismos en radio, en televisión, en medios escritos, en medios digitales ya. También eso pues es eh, normal. Había quizá quien pensaba que con la alternancia se iban a acabar. No, y van a trascender, también eso hay que anticiparlo, al sexenio de López Obrador. Así es. Los mismos, eh, sí, ahí siguen. Los que hemos, digamos, tenido presencia, a lo mejor tenemos una presencia transitoria en radio o en televisión, pero esas personas, esos personajes, esos periodistas que, que siguen prevaleciendo, pues tienen una audiencia, porque también hay que decirlo, somos un país plural y son voces que se identifican como opositoras al gobierno y está correcto. Eh, yo no soy un incondicional de nadie, por más que haya ahí mis malquerientes queriendo hasta compararme como hoy con algunos personajes de la mañanera. No, Sí. eso ni me preocupa, ni me preocupan las opiniones de ciertos personajes, incluyendo periodísticos, que la verdad ni tiene caso perder el tiempo en rebatirlos. No, yo creo que, como siempre lo he dicho, el tiempo y el trabajo nos ponen cada uno en nuestro lugar, pero regresando a esa barra de periodistas y otros opinócratas que dominan el firmamento mediático en México desde hace muchos años, pues van a seguir. Así es este país también. Habrá
quienes justamente sigan destinando dinero, por ejemplo, desde los gobiernos de los estados, para que esos espacios prevalezcan como parte no necesariamente del ejercicio periodístico, sino de un proyecto de carácter político. Y pues a esos habrá que también documentarlos. Bien, Álvaro, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y estaremos atentos pues a los muchos trabajos periodísticos, esfuerzos, opiniones en lo que resta de este año electoral y en lo que corresponde a nuestra actividad. Gracias, Sí, Álvaro. Sí, al contrario, gracias a ti, Julio, no vamos a aburrirnos. sí, no, Nos no, va a no. hacer una temporada, Eh, híjole, sí. pero pues los que somos periodistas vamos a seguir informando. Así es que yo también te agradezco muchísimo, Julio, esta oportunidad. Álvaro, gracias y buenas tardes. Hasta luego.